Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor otra vez. Gracias, Dios. Te amamos, Dios. Te bendecimos. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a compartir este mensaje. Hemos puesto el título: Principios vitales sobre la voluntad de Dios. Principios vitales. Cada creyente debe conocerlos. Aún personas que no creen todavía tienen que comprender estos principios por causa de la eternidad, por causa de lo que será de ellos. Nosotros necesitamos saber la voluntad de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos comprenderla? Tantas personas se preguntan, ¿será posible que un ser humano conozca lo que el Dios del universo, el que habita en la eternidad, y los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Será posible que un ser humano conozca lo que él quiere, lo que él desea, su voluntad? ¿Será posible? Yo les digo, sí, según declara la palabra de Dios. Sí, según lo dice la Biblia, es posible. Y Dios espera de nosotros que anhelemos conocer esa su voluntad, para que nosotros entonces podamos hacerla, realizarla, llevarla por obra. Toda persona que anhela obedecer a Dios, Dios le revela su voluntad. Repito, Dios revela su voluntad a aquellos que buscan obedecerle a Él. Muchas personas miran las cosas que Dios ha creado, conocen las cosas que Dios ha hablado, pero por alguna razón las ponen a un lado y no toman en serio esa palabra. Entonces son cosas tristes las que le suceden por causa de su desobediencia. Jesús dijo una vez: cualquier persona que quiera obedecer conocerá si la palabra que yo hablo es del Padre o no. Cualquier persona que quiera obedecer. Vamos a comenzar leyendo en el Salmo 143, un versículo allí, el versículo 10. Salmo 43, verso 10. Aquí nos declara el salmista David algo que había en su corazón tan profundo. 143, versículo 10. Dice la palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay una petición a Dios de que nos enseñe su voluntad, porque Él es nuestro Dios. Cualquier persona que quiere tener un corazón agradable para Dios quiere conocer su voluntad. Cualquier persona que ama a Dios quiere conocer su voluntad, para no ofenderlo y para así hacer aquellas cosas que le agradan a Dios. Por eso aquí vemos a David, un hombre que Dios mismo da testimonio de que él era de acuerdo al corazón de Dios. Y David dice aquí: Dios, enséñame tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es a ti a quien quiero agradar, es a ti a quien quiero obedecer, es a ti a quien estoy buscando. Enséñame, Dios. Todos sabemos, cuando hemos leído la palabra, que David fue un hombre normal que tuvo muchas fallas. Él falló muchas veces, pero vemos en él alguien que realmente se sabía arrepentir, que le dolía haber fallado, que aprendía de sus errores, que buscaba manera de no seguirlo cometiendo. Y vemos a David como un ejemplo. Cuando usted lee el Salmo 51, es un ejemplo de alguien arrepentido de todo corazón. Y Dios mira eso en el corazón de una persona. Sí, falló, pero se levantó porque reconoció su error, se arrepintió y pidió perdón. Pero luego hay una petición: Dios, yo no te quiero ofender más. Muéstrame cuál es tu voluntad, yo la quiero hacer. No voy a seguir haciendo lo que a mí me place, quiero hacer lo que a ti te place, Señor. Si nosotros tuviéramos ese deseo, Dios se va a revelar. Y como dice más, dice: tu buen espíritu
me guíe a tierra de rectitud. Es el Espíritu Santo el que nos dirige. Es el Espíritu Santo el que nos muestra el camino. Es el Espíritu Santo que vino a la tierra para mostrarnos a Jesucristo, el cual es el camino que nos lleva al Padre. Y es el Espíritu Santo que nos guía a esta tierra verdadera, a este cielo eterno. Es el Espíritu de Dios que nos ayuda en este caminar. Y Él nos revela lo que hay en el corazón del Padre, dice la palabra, el Espíritu de Dios. Y así como David le pedía a Dios, Dios, tu Espíritu, tu buen Espíritu, me guíe a esa tierra de rectitud, donde no falle más, donde no siga cayéndome para pedirte luego perdón. Quiera Dios que todos los que estamos aquí, cada creyente, pudiera decir esto: Dios, no te quiero ofender más. Revélame tu voluntad, Señor. Quiero ya vivir solo para ti. En otro salmo, Salmo 43, este era 143. Ahora miren el 43, lo que también nos dice la palabra. El versículo 3. Salmo 43, verso 3. Dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Ahora hay una petición: envía tu luz y tu verdad. Muéstrame tu voluntad, ilumina mi entendimiento, revélame cuál es la verdad, en qué debo creer. Es una petición que debe haber en nuestros corazones. Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios discernimiento, pedirle a Dios que nosotros podamos entender las cosas, que no nos dejemos engañar, que nada ni nadie pueda torcernos en nuestro caminar. Es una petición que debe estar en nuestros corazones. Es parte de lo que una persona debe saber para conocer la voluntad de Dios. Saber que le podemos pedir a Dios que nos ilumine el entendimiento. Podemos pedirle a Dios que nos muestre la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Que Dios nos revele a Jesucristo, a todos nosotros y a toda la humanidad. Eso debemos pedir. Pero aquí vemos: envía tu luz y tu verdad. Dios ha guiado a sus hijos con su luz, la luz de su Espíritu. El Espíritu ilumina el entendimiento humano. Dios guía a esas personas. Dios, a aquellas personas que quieren agradarle, les muestra la verdad para que no fallen. El engaño es muy sutil y el padre del engaño, que es el maligno, él busca muchas maneras para confundir a las personas. Pero aquellos que le han pedido a Dios que les ilumine, que les muestre la verdad y están atentos a lo que Dios les va a guiar, les va a hablar, esa persona no va a fallar, esa persona no va a fracasar, esa persona no será nunca engañada. Veamos ahora lo que Dios hizo para nosotros tener conocimiento pleno de la verdad, para vivir en un camino totalmente iluminado y para poder vivir una vida que sea de acuerdo a como Dios desea, haciendo su voluntad. El ejemplo perfecto, Jesucristo. Vayamos por favor al libro de Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 6. ¿Qué dice Jesús sobre él mismo? Juan capítulo 6, el versículo 38. Hay una petición en la humanidad, en muchas personas temerosas de Dios, que Dios se revele a ellos, que Dios se muestre, que Dios les hable. Y aquí viene Jesús y nos dice, Juan 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo nos dice, Él vino del cielo, el Padre lo envió para que Él haga y sea el ejemplo nuestro, su voluntad. Toda su voluntad, totalmente, sin fallar en nada. Jesucristo fue el hombre perfecto, el que obedeció de manera perfecta. El que pudo decir que el Padre siempre estaba con él porque él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Jesucristo en todo vino
a hacer la voluntad del Padre. Si hay alguien que puede servirnos de ejemplo, es Jesús, porque Él vino precisamente para eso, para hacer su voluntad. Y déjenme decirles algo, nos vamos a dar cuenta en la medida que el Señor nos habla en este mensaje, que debemos tomar decisiones si de verdad nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Hay ciertas decisiones que se deben tomar. Una de ellas es reconocer que mi voluntad, hablando a nivel personal, no necesariamente coincide con la voluntad de Dios para mi vida. Por lo tanto, si Dios me revelara su voluntad, yo debo estar dispuesto a poner a un lado la mía y decir, Señor, la tuya es la que quiero hacer. Tengo que tomar esa decisión siempre. Aleluya. Por eso le pedimos a Dios que nos revele su voluntad, porque la queremos hacer. Pero otra cosa, hay personas que buscan conocer la voluntad de Dios y Dios se la revela, pero se quedan preguntando si será verdad esa, porque no la quieren hacer. Les cuesta reconocer que esa es la voluntad del Padre. Pero sabes, Dios cuando te la revele es para que tú la pongas en práctica y reconocerás que Dios obra en todo para bien en tu vida, que su voluntad es buena, que tú la vas a desear, que tú vas a querer vivir de acuerdo a su propósito. Dice más el Señor, versos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué voluntad más hermosa! No dice que la voluntad de Dios es que los seres humanos se pierdan, sean condenados. El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, a reconocer que han vivido vidas que no le han agradado a su Creador y puedan arrepentirse de esa manera de ser, de vivir y cambiar para ahora hacer la voluntad de Dios. Dios dice en su palabra que todos aquellos que crean en Cristo, todos aquellos que pongan su fe en Cristo Jesús, Dios quiere que sean resucitados. Dios quiere que tengan vida eterna. Por eso es que Dios les da un nuevo nacimiento. Dios les da su Espíritu Santo y les hace nacer de nuevo por el Espíritu. Toda persona que pone su fe en Cristo. Pero vamos a analizar qué significa poner la fe en Cristo. Porque muchas personas se confunden en esto. Muchas personas creen que por decir yo creo en Cristo ya está bien con Dios. No es así. Creer en Cristo significa seguir a Cristo, seguir su ejemplo y poder mirarlo a Él, que hacía la voluntad de Dios, y entonces uno busca imitarle siempre. Eso es creer en Cristo. Pero tenemos la seguridad que Dios quiere que cada persona que cree en Cristo tenga vida eterna, sea resucitada cuando venga el Señor. Podemos mirar esto como un gran regalo de parte de Dios. Seres humanos que en esta tierra tienen temor a morir, temor a lo que pueda venir más adelante, en el mañana. Si tú crees en Cristo, se acaba el temor. Si tú crees en Cristo, no hay angustia, no hay pesar en tu vida, no hay preocupación. Porque tú sabes que la eternidad tuya está asegurada por el Señor. Porque esa es la voluntad del Padre. Para eso vino Cristo, para podernos rescatar a nosotros. Vaya más adelante en el capítulo 12 de Juan, el versículo 44, voy a leer hasta el 46. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Dice la palabra, Juan 12, 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve,
ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús dice que Él es la luz. Habíamos leído en el Salmo 43, dice, envía tu luz y tu verdad. Y Dios ha enviado su luz, ha enviado a Cristo Jesús, que es el que ilumina a cada ser humano. Es el que ilumina nuestro entendimiento, Cristo Jesús. Él dice, yo soy la luz. Toda persona que cree en mí no andará más en tinieblas. No hay maneras de que te confundan. No hay manera de que alguien te distraiga. No existe. ¿Por qué? Porque el Señor te va a iluminar. El Señor siempre te va a dar la respuesta correcta. Siempre te va a decir qué es lo adecuado, lo correcto, lo que conviene. Siempre. Dice, nunca andarás en tinieblas. Personas que están confundidas es como si anduvieran en tinieblas. Personas que están en Cristo, todo lo pueden saber, porque tienen al Espíritu de Dios que les muestra todas las cosas. Por eso Jesús decía, yo soy la luz, decía el Señor. La luz, cuando tú pides, Dios, ilumíname. Básicamente está diciendo, Señor Jesús, gracias por estar en mi vida, muéstrame qué debo hacer, muéstrame el camino, muéstrame la manera de actuar. Y el Señor lo va a hacer por medio de su Espíritu que está en ti. ¿Qué más dice Jesús? Verso 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dice el Señor, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Verso 47 dijo, el que oye mis palabras y no las guarda. Esas palabras que Jesús ha declarado son palabras que van a traer juicio a toda persona que no las guarda. No dice que no las oye, dice al que no las guarda, al que no las obedece. Hermano, hermana, esto es muy serio, porque muchas personas creen que por decir que son cristianos y no están guardando la palabra y no están obedeciendo lo que Dios dice y el ejemplo de Jesús no lo están imitando, esas personas están engañadas. Jesús dijo, si no las guarda, esas palabras van a testificar en contra de esa persona el día del juicio, cuando ya no hay gracia ni hay misericordia. Es por eso que necesitamos conocer la voluntad de Dios. Es por eso que necesitamos entenderla. Debemos conocer cómo es que podemos aplicarla en nuestras vidas, porque de ahí va a depender nuestro futuro eterno. Jesús lo dijo de una manera más drástica, más cortante. Y vamos a buscarla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 21. Mire cómo él lo dijo. Mateo 7, 21. Jesús declaró, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente quien hace la voluntad de Dios entrará al cielo. Es impresionante, porque muchas personas están predicando un evangelio falso. Están entreteniendo seres humanos para que ellos crean que Dios los está aprobando y están viviendo una vida desordenada y no les explican lo que Jesús dijo. Jesús dijo, solamente entrarán al reino de los cielos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que escuchen mi palabra y las guarden. Los que las rechazan serán juzgados y no entrarán. Pero aquellos que las conocen y las guardan, entonces están seguros de que entrarán. Son cosas que debemos conocer, son cosas que debemos entender, son cosas que debemos creer y aplicar. Jesús habló, no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar. Como él decía,
dice el verso 22 y el 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué palabra! Personas creyentes, entre comillas, porque dicen, Señor, la Biblia dice que solo aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo pueden llamar a Jesús Señor. Pero hay muchos que después de ser iluminados, entonces se desvían, se vuelven atrás, y esas personas serán rechazadas. Muchos creen que porque en esta tierra pueden decir, yo creo en Cristo, Él es mi Señor. ¿Estás obedeciendo sus palabras? ¿Estás viviendo según su ejemplo? ¿Estás conociendo la voluntad de Dios para hacerla? ¿Te preocupas por ser más espiritual y menos carnal? ¿Te preocupas por agradar más a Dios? Quizás ahí te dicen, no mucho. Entonces es importante que se despierten, que comprendan que están en peligro, según lo que dice la palabra. Dice más el versículo 24. Voy a leer hasta el 27. Cualquiera, dice el Señor, pues, que me oye estas palabras y las hace, escuche bien, no solo el que escucha, el que las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ay Dios, si todos los cristianos conociéramos esta palabra, yo creo que todos nos pondríamos más en cuenta con Dios. Vendría un temor a nosotros antes de ofender a Dios. Vendría quizás terror a aquellos que están viviendo una vida desordenada. Y Dios los podría confrontar con la palabra. Porque cuando buscamos conocer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo la revela y la hace coincidir con lo que está escrito. Me explico. Muchas personas pueden decir que conocen la voluntad de Dios, pero a la hora de revisar la palabra escrita se dan cuenta que entran en conflicto. La palabra no se equivoca, más bien se equivocó esa persona en su percepción de lo que era la voluntad de Dios. Es tan importante conocer lo que Dios espera que vale la pena investigar, esperar, buscar, escudriñar. Muchas personas podrían decir, ¿Dios me podría revelar con quién me voy a casar? ¿Sí? ¿Dios me podría revelar si yo debo dejar un trabajo por otro que parece mejor? Sí, Dios te puede revelar. ¿Me puede revelar Dios si yo me debo cambiar de lugar o hacer algo diferente? ¿Me puede revelar Dios si me voy de misionero o me quedo aquí en esta ciudad? ¿Me puede revelar Dios lo que debo hacer con mis hijos, lo que debo hacer con mi vida? Sí, Dios te puede revelar cada detalle en tu vida. Dios da principios. No todo está escrito, digamos, no está escrito el cine, no está escrito las discotecas, no está escrito el ir a la playa, no está escrito el ir al mall, no está escrito ciertas cosas que hoy vivimos, pero están escritos principios que si los comprendemos podremos discernir qué es bueno y qué no lo es, qué va de acuerdo a la voluntad de Dios y qué no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Mientras más profundizamos en la palabra, más diestros seremos en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Más estaremos llenos de lo que Dios ha mostrado al mundo, al ser humano,
y más fuertes seremos nosotros si nos metemos con la palabra. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con tu palabra, con guardar tu palabra. Tu palabra guardaré en mi corazón para no fallar contra ti, para no pecar contra ti. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. La palabra no es solamente leer 2, 3 versículos y olvidarte, es meterte en la palabra, hermano, hermana. Personas que no saben, digamos, leer bien, puedes aprender en ella, pero también hay medios hoy en día. Puede ser en audio, en video, hay muchas maneras que tú puedes meterte en la palabra de Dios. Pero no solamente es para oírla, para leerla, sino para hacerla. Es el que la oye y las hace la persona prudente. El que la escucha y la pone en poco y la pone a un lado, Jesús le dice insensato. Va a ser muy grande tu ruina. Veamos cómo nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Acompáñenme por favor allí. En el capítulo 5 de Efesios, nos dice la palabra en el versículo 15, Efesios 5:15, nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Otra vez, mirad, es como despierta. Fíjate cómo estás caminando en la vida. No como necios, no como gente insensata que escuchó y olvidó y no hizo nada, sino como sabios, como personas prudentes que escuchan y actúan en consecuencia a lo que es la voluntad de Dios. Dice, mirad pues cómo andéis. Y nos dice en el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muchas personas viven matando el tiempo, pero el tiempo es vida. Cada minuto es vida. Y cada minuto que Dios te regala, tú lo usas o tú lo desperdicias, no vuelve más. Nuestra vida es como ese reloj de arena, que hoy es difícil de encontrar, pero que en algunos lugares hay, donde el día de tu concepción se volteó, está lleno. Ahí comenzó a desarrollarse tu cuerpo y tu vida. Y los años que tienes van cayendo granitos de arena, hasta un momento en que se acabaron todos y te vas de esta tierra. Dice, aprovecha tu tiempo, porque tu tiempo es vida, es preciosísimo, es tu vida. Aprovéchala, no la desperdicies, no la mates. No digas, estoy aquí entretenido esperando que llegue el día de mañana. ¿Y para qué te dio Dios el día de hoy entonces? ¿Para botarlo? Aprovecha el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Y dice el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Supongamos, tú vienes cansado, cansada de tu trabajo. Tú dirías, tengo derecho a descansar, a comer bien, a pasarlo chévere en mi casa o en cualquier lugar, porque hoy he tenido un día muy largo, muy laborioso y muy fructífero tal vez. Pero si tú le preguntaras al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga ahora que terminé mi trabajo? Corres el riesgo, corres el chance a que Dios te diga algo más y no que vayas a descansar. Muchas veces, ¿qué hacemos? No le preguntamos para que Dios no las revele. Pero lo bueno sería, Señor, revélame, ¿qué quieres que haga? Te aumentan el sueldo. Señor, ¿qué hago con este aumento? Perdiste el trabajo. Señor, ¿por qué perdí el trabajo? ¿Qué quieres que haga ahora desempleado? Estás sin sueño en la madrugada, en lugar de decir, Dios, pero mañana me toca trabajar mucho. No, Dios, ¿qué me quieres revelar? ¿Por qué me has despertado a esta hora? Es decir, que todo lo que acontece en nuestra vida sea un motivo para preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí ahora, en este momento que estoy viviendo esto? Revélame, Señor. Y sabes, si tú quieres de verdad obedecerle, Él te la va a revelar.
Pero hay personas que dicen, Dios, que se haga tu voluntad, pero que lo haga otro. Y yo sigo haciendo lo que quiera. Así no cuenta. Que se haga tu voluntad en la tierra partiendo de mi vida, Dios. Yo me voy a disponer a hacerla. Pero eso nos dice, sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entendidos. Para poder ser entendidos, veamos como Pablo lo dice también en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y el verso 2. Pero en el verso 1 dice, Romanos 12, aquí veremos que para poder cumplir con la voluntad de Dios va a requerir de nosotros tomar decisiones drásticas, decisiones que otros no van a entender, pero que a la larga serán las mejores, porque es tu vida la que tú estás guardando. Es tu futuro eterno el que está en juego. Dice aquí el verso 1, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, es un ruego, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un ruego que viene de parte de Dios a los creyentes. Recuerde que todo lo que está escrito, el Espíritu Santo dio a esas personas la iluminación para que escribieran esas palabras que sirven para nosotros hoy en día. Dios les reveló a ellos. Y aquí está el apóstol Pablo rogándole a esos discípulos que ellos presentaran sus cuerpos, el cuerpo físico, como un sacrificio viviente, vivo, santo, agradable a Dios. En otras palabras, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, debes reconocer que tu propio cuerpo, tu propia carne, puede ser un obstáculo para tú obedecer. Tu propia carne. Tú debes poner tu cuerpo como sacrificio en el altar. Hemos cantado hoy, en tu presencia nos consumes. Básicamente es esto: Dios, quiero estar en tu presencia, llena mi vida de ti, revélame tu voluntad y consúmeme como un sacrificio grato delante de ti. Pero Dios no te va a matar. Al revés, Dios te va a dar vida, Dios te va a dar poder espiritual, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a iluminar el entendimiento. Cuando tú te dispones como sacrificio vivo, santo. La palabra santo quiere decir apartado del mal, apartado de la inmundicia, apartado de la injusticia. Santo para Dios. Cuando una persona dice: Dios, quiero consagrar mi vida a ti, cada minuto que me regalas lo quiero consagrar a ti, esa persona se está santificando para Dios, se está apartando para Dios. Y Pablo dice: ustedes, hermanos, preséntense santos delante de Dios. Y como dice más, dice agradable a Dios. Dios se va a agradar contigo. Dios te va a utilizar, serás un instrumento útil en sus manos. Pero para esto dice el verso 2, ¿de qué manera puede suceder esto? Dice: no os conforméis a este siglo. Primero, no os conforméis a las cosas que suceden, que hay, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está el momento de decisión. No debemos conformarnos a este siglo. Porque otros estén haciendo algo no significa que debemos hacerlo. Porque otros crean que algo es bueno, no necesariamente es bueno a los ojos de Dios. Porque otros estén diciéndonos que ellos son creyentes y está bien hacer otras cosas, no lo hagamos si contradice la palabra de Dios. Dice: no te conformes a lo que en este siglo hay, a lo que las personas te quieren llevar a hacer. No te conformes. La palabra conformarse significa tomar forma de un molde. Este siglo tiene un molde.
todos parecen robots. Observa un día en la calle, solamente observa, o en el parque, te sientas a observar los seres humanos con un espíritu de buscar discernimiento. Dios, muéstrame cómo está la humanidad hoy en día. Míralos, parecen robots. Ahora son robots así, pero antes también era robots mirando hacia adelante. Sí. Es como que la vida los lleva tan rápido que no saben ni por qué viven. Dice, no te conformes, no te vuelvas uno más de ese molde que saca ese tipo de personas. Sé diferente, transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Y eso es vital. Según nosotros creemos algo, vamos a actuar. Según el entendimiento que tengamos de lo que es la verdad, vamos a actuar en consecuencia. Por eso es que debemos renovar el entendimiento. Lo que enseñan en las escuelas, lo que enseñan en las calles, lo que hemos aprendido desde muy pequeños tal vez, no necesariamente va acorde a la voluntad de Dios. Pero lo hemos aprendido. Aún nos forzaron tal vez a aprender algo. Y luego nos damos cuenta que Dios rechaza esas cosas. Tenemos que botar esos conocimientos, sacarlos de nuestras mentes, renovar el entendimiento con la palabra para poder entonces conocer la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito para siempre es el Señor. Renovar el entendimiento. Renovar el entendimiento. Toda palabra que Jesús dijo es palabra de Dios, es palabra eterna. Busca esas palabras y dile, Dios, dame entendimiento. Toda palabra que el apóstol Pablo dice es palabra de Dios, es palabra eterna. Dios las dejó allí. Decirle, Dios, lee la Biblia lentamente pero continuamente. Yo te sugeriría leer un capítulo por día y medita ese capítulo. Medítalo, sácale provecho máximo, medítalo. Si hay capítulos muy cortos, pues lee 2 en un día. Si hay uno muy largo como el Salmo 119, pues dura 2 días con ese salmo. Pero no es que leas corriendo, es que leas entendiendo, comprendiendo lo que lees para que luego Dios te pueda enseñar cómo aplicarlo. Y así tu entendimiento será renovado. Pasarán los meses y tú misma comprenderás que hoy sabes más, que hoy puedes ver la vida diferente, que hoy las cosas son distintas. Claro, tu entendimiento está siendo renovado por el Espíritu Santo. Sigue así y verás lo que Dios hace contigo. ¿Qué más podemos hacer para no amoldarnos a lo que el mundo ofrece? Mire ahora como lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, acompáñenme allí por favor. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 15. Nos dice Juan, Dios, por medio del apóstol Juan, en su palabra, nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y déjenme explicarles algo en lo que se refiere a amar al mundo. La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está hablando a los seres humanos, a la humanidad. Y cuando aquí dice no améis al mundo, es no ames el sistema de vida del mundo. No ames las cosas que hacen los seres humanos. No lo ames. Hay una gran diferencia. Ama al ser humano, pero no ames las cosas que ellos hacen. No lo hagas tú. Es lo que nos dice la palabra. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí lo especifica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cualquier cosa que te lleve a tener muchos deseos
no necesariamente esos deseos van acorde a la voluntad de Dios. Dice la Biblia, eso proviene del mundo, no ames eso. La vanagloria de la vida, muchas personas que no se cansan de tener lo nuevo, lo mejor, la última moda, y viven quebrados, viven con problemas por causa de que necesitan lo nuevo. Dicen, no, la vanagloria de la vida proviene del mundo. Dios no actúa así. Lo que los ojos anhelan, personas que se desviven por lo que la vista recibe, por las cosas que hay, se llevan de la publicidad, se llevan de lo bonito que es algo. Dice, no hagas eso, porque eso no proviene de Dios. Mira las cosas con los ojos de Dios y no con los ojos del mundo. Aleluya. Aleluya. Es así, hermanos queridos. Como dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. ¿Quieres permanecer para siempre? Haz la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Lo hemos estado hablando. Pídele a Dios, Dios, revélame tu voluntad. Y tu espíritu me guíe en camino de rectitud. Dios, muéstrame tu luz y tu verdad. Tú eres mi Dios. Yo iré a tus atrios siempre. En tu presencia estaré siempre. Revélame, Dios. Yo quiero hacer tu voluntad. Otra vez, Dios te la revela. Tú tomas la decisión de obedecerla poniendo tu voluntad a un lado. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, que oraba al Padre y le decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre le mostró, no es mi voluntad pasar de ti esa copa, sino que la bebas, que te sacrifiques por toda la humanidad, que te torturen, que botes la sangre, que seas tú golpeado, que seas tú ofendido de múltiples maneras por causa del pecado de la humanidad. Mi voluntad es que vayas a la cruz. Y él entonces fue a la cruz con gozo, porque el Padre le había mostrado el objetivo de la cruz. Cuando nosotros pedimos, Dios, revélame tu voluntad, y esa voluntad parece que no es buena, podemos decir, ¿cómo que no es buena si la Biblia dice que es buena, que es agradable y que es perfecta? Es perfecta. Tú dirías, pero no es agradable, me va a provocar llorar, sufrir. Es agradable, porque debo ver mi cuerpo ahora como un sacrificio vivo que Dios quiere utilizar para traer salvación en otros lugares. Tengo que ver la gloria de Dios que se va a manifestar por causa de obedecerle a Él. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Jesucristo dijo, que lo hemos leído en Juan 6, Él dijo, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y mi Padre, su voluntad es que todo el que en mí cree no se pierda, sino que yo lo voy a resucitar el día postrero. Dios te va a resucitar a ti, hermano, hermana. Pero haz la voluntad del Padre, hazla. La Biblia nos revela la voluntad de Dios. Muchas cosas están allí escritas que Dios te dice, esa es mi voluntad. Toma medidas para que te conformes a mi voluntad y no al mundo. Voy a terminar con un comentario del apóstol Pedro. En Primera de Pedro, acompáñenme allí, el capítulo 4, versículo 1. Primera de Pedro 4, 1. Y voy a ir leyendo hasta el versículo 5, pero deteniéndome. Dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Escucha, cualquier persona que rinda a Dios su cuerpo como sacrificio vivo, esa persona, dice, va a terminar con el pecado. El pecado solo puede tener fuerza en un cuerpo humano que no ha sido rendido a Cristo.
Un cuerpo humano que se deja manipular por los deseos engañosos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Pero una persona que dice, no, mi cuerpo es de Dios, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y todas las células de mi ser y todas mis entrañas son de Dios. No hay nada en mi cuerpo que pueda ser compartido con nadie más que no sea con Dios. Cuando una persona toma ese tipo de decisiones, entonces se está presentando en el altar de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es nuestro culto racional. Y terminó con el pecado, dice la palabra. ¡Aleluya! Bendito es Dios para siempre. Es tremendo. Pablo dice, el pecado no se enseñoreará más de ti. Ya no puede dominarte, no te puede obligar, no le vas a obedecer. Terminaste con el pecado. Eso es historia en tu vida. Y podrás ayudar a otros. ¿Pero cómo? Uno tomando medidas fuertes contra uno mismo para beneficio de nuestra alma por toda la eternidad. Dice el verso 2, para no vivir, persona que ha terminado con el pecado, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Otra vez, todos los días que Dios te regale en esta tierra, vívelos de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a las inmundicias que otras personas están cometiendo o haciendo. Solo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué palabra usa el apóstol allí? Baste ya, no más, no otro chance, no más, no obedezcas nunca más ese deseo, ese impulso que te lleva a pecar, no lo hagas más. Baste ya el tiempo pasado. Lo que vayas a vivir de ahora hasta el futuro sea para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, no para hacer lo que aquellos están haciendo. Como nos dice en el verso siguiente, a esas personas que andan así, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta. Ellos te están ultrajando ahora, pero ellos darán cuenta. Jesucristo dijo, todo el que oye estas palabras que Él dijo y no las hace y las rechaza, dice, esas palabras le van a juzgar el día último, el día del juicio. Esas palabras son verdaderas, son palabras que dan vida, pero son palabras que confrontan cada vida humana también. Permita a Dios que tú y yo podamos dedicarnos siempre a servir al Señor, a buscarle a Él, a agradarle en todo. El Señor es fiel y nos dará las fuerzas, nos dará la sabiduría, el entendimiento, la luz que necesitamos para que no andemos en tinieblas. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orarle al Señor, dándole gracias a Dios por su bendita palabra, que nos enseña, que nos ayuda a entender su Santo Espíritu. Y qué bueno es que la palabra de Dios es clara, no ambigua, no de doble sentido, no trae confusión, es claro el mensaje. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabe que esta palabra es verdadera, sabe que Dios es por nuestro beneficio que la dejó escrita, es para que nosotros no nos perdamos, es para que el futuro eterno se mantenga siempre asegurado y el enemigo nunca pueda engañarnos. Acuérdate, tu vida
eterna está ligada a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Jesús lo dijo: solo el que hace la voluntad de Dios, el Padre, entrará al reino de los cielos. Y yo sé que Dios quiere que nosotros sepamos su voluntad. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En esta hora voy a leer una porción de Colosenses también, una oración que el apóstol Pablo declara hacia los colosenses, que es para nosotros también. Les voy a leer Colosenses 1, 9, 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay una oración apostólica para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y Dios honra esa oración a todos aquellos que dicen: Dios, yo quiero conocer tu voluntad, yo quiero hacerla, dame esa manera siempre correcta de vivir. Si es ese tu deseo, te pido por favor, junto a mí, levanta tu mano al cielo y pídeselo a Dios. Pídele a Dios que Él revele a ti su voluntad, que seas tú lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que puedas andar como es digno del Señor. Padre amado, nuestras manos están en alto. Hemos recibido tu palabra. Tu Santo Espíritu nos ha dado entendimiento de ella. Sentimos que somos dichosos, privilegiados, bienaventurados, porque tu Espíritu nos habla y nos enseña, nos dirige, nos muestra el camino, nos habla pura verdad, nos hace vivir iluminados el camino de Cristo. Gracias, Padre amado. En esta hora te rogamos que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y conocimiento espiritual, que podamos discernir correctamente las cosas, tomar decisiones sabias, ser sabios y no necios y no insensatos, que podamos vivir acorde a tu plan. Aquí estamos, Dios, esperando en ti. Bendito Espíritu Santo, Espíritu que santificas, Espíritu de santidad, Espíritu del Dios viviente, Espíritu eterno que estás aquí. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, porque nos estás iluminando nuestro entendimiento, porque estás perfeccionando la obra en todos nosotros, esa obra que has comenzado. Gracias, Espíritu de Dios, por cada vida que permites que escuchemos tus palabras benditas y porque nos iluminas para que entendamos. Gracias, Espíritu de Dios. Has venido a la tierra para glorificar al Hijo de Dios y nos has dado el privilegio de nosotros ser canales de glorificación a Cristo. Gracias, Señor. Perdónanos, Dios, cuando no hemos hecho tu voluntad. Perdónanos cuando hemos puesto nuestra voluntad en primer lugar. Perdónanos cuando hemos conocido lo que querías y hemos buscado por otro lado y hemos hecho otras cosas. Perdona a tu pueblo, Dios eterno. Límpianos con la sangre de Cristo. Purifica nuestras almas con la sangre de Cristo. En esta hora declaramos ese poder de la sangre de Jesús, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, que Jesús derramó por causa nuestra para perdón y limpieza de nuestros pecados. Que todas nuestras vidas puedan reflejar tu gloria, Señor. Haz resplandecer tu rostro
sobre cada una de nuestras vidas y sobre toda persona donde quiera esté. Personas que te buscan, que anhelan conocerte. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, Padre, y que podamos todos juntos, en toda nación, toda lengua, podamos declararte a ti que eres tú digno de recibir honor y gloria, porque tú nos levantas de la muerte, tú nos resucitarás, tú nos mantendrás contigo por toda una eternidad, porque es esa tu voluntad, según Jesucristo lo ha declarado. Tu voluntad es que los que creemos en Cristo seamos resucitados el día postrero, para que estemos siempre contigo, oh Dios. Gracias, Padre bueno. Llena nuestras vidas de ti, Señor. Llénalas, Dios. Llénalas, Dios. Cualquier persona aquí que no ha entregado su vida a Cristo, al señorío de Jesús, hazlo en este día. Tú puedes pedirle a Dios perdón con tus propias palabras por todos los pecados que has cometido. Todas tus ofensas, Dios te las perdona si le pides perdón. Te arrepientes de haberlo hecho, de haber vivido una vida fuera de la voluntad de Dios. Y desde hoy en adelante le dices: Dios, con tu gracia, yo decido seguir a Cristo. Yo decido entregar mi vida bajo el señorío y cuidado del Señor Jesús. Hazlo, que Dios te va a escuchar y te va a recibir por hijo o hija. Te va a dar su espíritu, el cual estará haciendo la obra en ti. Hazlo, toma un tiempo para que lo hagas y recibe de Dios la salvación. Recibe de Dios su gracia y misericordia. Gracias, Padre. Presentemos al Señor esta canción y voy a llamar a los hermanos Ujieres, por favor. Ellos van a comenzar a repartir el pan y el vino para celebrar la Santa Cena. Cuando te entreguen el pan y el vino, por favor, quédate con ellos en tus manos para que todos participemos al mismo tiempo, recordando este sacrificio de Jesús. Y toma el tiempo para poner tu vida en orden y a cuentas con Dios. Gracias, Padre.